Hola, Hola, buenas tardes. bienvenidos a Estrellas y Dragones. Este es un nuevo proyecto de podcast y de conversación. Tengo el gusto de estar aquí con un gran amigo, lector. Yo soy Dredd de el blog y el podcast loqueleemos.com y me acompaña. Yo soy Adriel y soy del blog Lost in a Million Pages. Bueno, pues resulta que en estas cosas de la vida uno se encuentra con gente especial y eso nos pasó, nos encontramos a partir de la lectura y pues hemos considerado interesante desarrollar un proyecto de podcast audiovisual, sobre todo con lo que tiene que ver con libros e incluso películas relacionadas con el género de la ciencia ficción y la fantasía, de ahí el nombre pues de este nuevo proyecto denominado Estrellas y Dragones. Para esta primera instancia que vamos a hacer juntos, que ya tenemos rato tratando de armarlo, eh, nos caímos en un universo que no teníamos ni idea de la vastedad que tenía, ¿no? Y para iniciar nos dimos la tarea de encontrar pues, qué era lo más, digamos, representativo de este universo, ¿no? Nosotros nos estamos refiriendo al universo de Warhammer, que es un juego de miniaturas, fundado por la compañía Games Workshop, que es una compañía inglesa. La primera edición de este juego de fantasía vio la luz en 1983. Fue diseñada por Brian Hansel, Richard Halliwell, Jervis Johnson y Rich Priestley. Este juego varía un poco a lo que a veces vemos usualmente de lo de Calabozos y Dragones, Dungeons ¿no? and Dragons. ¿Qué pasa con este juego? Más bien se basa en miniaturas, trabajando en un escenario más amplio, donde tienen movimientos, tienen habilidades especiales cada una de estas tropas, digamos, de diferentes razas. Y lo que pasa es que tú vas viendo sus movimientos, vas jugando con ellos. Para Pero, mí, pero se mantiene digamos, la esencia del juego de mesa de tirar dados, exacto. ¿sí? Ajá. De tener un rol. La Exacto. única gran diferencia es que el juego de rol es un poco distinto, porque digamos que en lo que conocemos de Pathfinder y de Dungeons and Dragons, que son como los primeros juegos que salen al respecto como de esta temática, en Warhammer la esencia es el combate. Exacto. La idea de esto es la generación, la creación de ejércitos de distintas razas, de distintas especies de seres vivientes, o sea, humanos, enanos, orcos, Los Skavens, Skavens, que se volvieron nuestros favoritos, creo. hombre Ya rata, ¿no? platicaremos un poquito de eso. Ahora hablamos de eso. Y cómo luchan entre ellos, esa es como la esencia. Exacto. Y aquí es algo bien interesante que encontramos. Que, por ejemplo, en Dungeons y en Pathfinder tú tienes unos libros donde tú vas armando la historia, ¿sí? Entonces, en Warhammer encontramos los códex que son de los diferentes ejércitos, ¿no? Y gracias a estos códex van donde se van desarrollando. Es donde se van desarrollando como las historias atrás de los ejércitos, ¿no? Que por ejemplo aquí Aquí tenemos un pequeño ejemplo de las miniaturas. que son una banda de orcos con goblins, Así es. que estos son de el Warhammer 4000, de 40.000, perdón, que es como el de más adelante, ¿no? Como Esto, del esto es súper futuro. importante. Vean, nosotros conocíamos desde la literatura y sobre todo desde los juegos de mesa, tenemos el gusto también de compartir un club de juegos de Dungeons and Dragons que lo llamamos la mazmorra de la sequía y todo el año 2022 estuvimos dándole caña Así a es. Calabozos y Dragones. Ahora que termine la NFL reiniciaremos, abriremos nueva temporada. Y conocíamos a partir de esos juegos de mesa el universo de Warhammer. Así es. Pero en esas búsquedas de cosas para leer en común, nos encontramos que el universo de Warhammer es un universo vastísimo y básicamente pues es casi inabarcable, o sea, es muy grande. Y Sumamente. está dividido en dos grandes partes, ¿no? Así es. Justo de la que vamos a hablar hoy, con la que vamos a empezar nuestro proyecto de podcast,
es lo que tiene que ver con Warhammer Fantasy, que digamos está muy ligado a, digamos, a una edad o a una época donde todo es fantasía. Pero Warhammer llega a un punto en que tiene, digamos, como un punto de quiebre y se reconvierte a algo que se llama Warhammer 40.000, que es 40.000 años en el futuro. En el futuro. Y se supone, o sea, la idea de eso es, seguimos dentro de la fantasía porque sigue siendo no tanto como ciencia ficción como la vemos en el space opera y en este tipo de cosas, ¿no? Sino es como estas mismas razas que estaban en la fantasía se tecnifican de alguna manera, ¿no? Entonces, el giro es muy interesante porque volvemos como a esta evolución a tener las mismas especies que teníamos en el fantasy, pero ahora pues en el espacio sideral, ¿no? Porque se supone que Warhammer, al menos en lo que dice la fantasía, es el sistema, digamos, en el que está el mundo, son 10 planetas, ¿no? Entonces en fantasy vamos a ver ahorita directamente en uno de los planetas, ¿no? Pero conforme va atravesando el tiempo la historia, pues estos planetas van a ser también, digamos, visitados, ¿no? Por los diferentes actores que ya existen desde el fantasy, ¿no? Entonces, como les decíamos, ¿no? El códex nos decía cómo son los ejércitos. Y muchos autores han escrito parte de la historia del códex. Es más, que tú tengas un background de la historia del ejército que vas a utilizar en el juego. Y lo que pasa, gracias a la creación de estos códex, la gente quería que se expandiera la historia, ¿no? Entonces, al menos hasta donde hemos visto nosotros, solamente en fantasy, hay más de 280 novelas, ¿no? Es increíble. O sea, es increíble la vastedad. Y nosotros decimos dentro de esta vastedad, pues cuál es como que una de las cuestiones, digamos, más reconocidas o representativas de esto. Entonces, gracias a esto caímos en Gotrek y Félix, ¿no? Gotrek y Félix es muy particular. Digamos que es canon, es muy importante. Así es. Pero no es el origen del canon de Warhammer Fantasy. O sea, hay otras historias y otros libros que te cuentan la historia desde el inicio. Un poco como si dentro del mundo del Señor de los Anillos y el mundo de Tolkien decidiéramos empezar por el Silmarillion. Nosotros prácticamente estamos empezando este podcast como si estuviéramos hablando del Hobbit, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos años después del inicio de la historia. Esto lo decidimos así porque queríamos, digamos, indagamos como cuáles eran las lecturas más recomendadas de este universo y nos topamos con Gotrek y Félix y dijimos, bueno, no nos interesa hacer esto de una manera lineal, más bien como una introducción, y nos tiene súper enganchados. Que de hecho estamos trabajando en el segundo volumen. Vamos a platicar ahorita un poquito del primer volumen. Palabras más, palabras menos. Además está hablando de volúmenes de ómnibuses. ¿Qué es un ómnibus? Pues eso es un libro recopilatorio de historias. Entonces el primer ómnibus de Gotrek y Félix que vamos a presentarles hoy, pues básicamente es un libro de 1200 páginas. Aquí ponemos la portada del libro en su versión en inglés. La versión en español no logré obtener una buena imagen, entonces trajimos esta. Y por lo pronto tenemos programada la lectura de 4 ómnibuses, o sea, más o menos unas 5000 páginas de lectura. Aproximadamente, o sea, y ahorita lo que hacen estos ómnibuses es, originalmente digamos la editorial de parte de Games Workshop se llama The Black Library, y esta es la que está sacando como las historias, ¿no? Para nosotros que lo leímos en español en particular, en una versión digital, lo hace Planeta Editorial. Así es, editado por Minotauro, pero comercializado por Planeta. De hecho, no estaba en México, y en la última feria del libro del año pasado, en la feria del libro de Guadalajara, pude ver los ejemplares impresos en español de Gotrek y Félix en pasta blanda. Era muy fácil conseguir en España, pero aquí no existían en español, había que pedirlos. De hecho, yo los tengo en digital porque no los había conseguido impresos, los hemos estado leyendo en Kindle. Se pueden conseguir muy baratos en la tienda de en la tienda digital, pero no existía o no estaban editados o impresos en español en este continente.
Y los acaba de traer Planeta de la mano de Editorial Minotauro. Entonces se los recomendamos mucho. Sí, bastante. Este volumen en particular son 3 de las novelas que escribió William King. Que es Matatrolls, Matascavens, Matademonios. Y aparte de hacer estas 3 novelas, vienen como 5 cuentos cortos, ¿no? Que esos fueron publicados, muchos de ellos, en la revista que es de Warhammer, que se llama White Dwarf. Y ahí encontrabas de diferentes puntos. Esto es bien interesante porque William King, pues, es un escritor de fantasía. Casi todo lo que ha escrito tiene que ver con la fantasía épica, pero él escribió para Games Workshop tanto en el lore del Warhammer Fantasy como en el lore del Warhammer 40.000. De hecho, 4 de los 6 omnibuses que existen de Gotrek y Félix son de William King. Los otros 2 ahorita no recuerdo quién los escribió, pero hay una variación de autores. Ahí entraron un par de autores, creo que después de William King estuvo uno y luego perdón, ahorita el que está trabajándolo es otro autor. La verdad, sí, ahorita no los recuerdo. Ya les daremos los nombres posteriormente, sí, porque pues vamos a hablar estrictamente para iniciar este proyecto de el trabajo de William King con Gotrek y Félix. Ahora, esto es un proyecto que inicia. La lectura de estos libros es una lectura muy profunda, son textos muy largos. Y si bien nuestro primer episodio de este proyecto audiovisual, de podcast y de video de Estrellas y Dragones va a empezar con Gotrek y Félix, tenemos otras cosas de las cuales hablar. Esperamos sacar pues material al menos una vez al mes para que nos sigan el proyecto. El podcast se va a publicar en Spotify y en cualquier otra plataforma de podcast. Pero también el video, esto que estamos grabando, que es parte de lo que también queremos que conozcan, va a estar en la plataforma de YouTube, ¿no? El canal se va a llamar igual, Estrellas y Dragones. Entonces los invitamos a que nos sigan en YouTube y también pues en los respectivos podcasts. Antes de eso, quiero hacer hincapié en que este proyecto surge de 2 proyectos particulares y le quiero pedir a Asriel que hable un poco de su proyecto, así como yo voy a hablar del mío. Asriel tiene un proyecto maravilloso que se llama Lost in a Million Pages, y a partir de eso fue que lo conocí. Cuéntanos de qué se trata, cuál es el objetivo, cuál es tu meta, y háblanos dónde la gente que nos escuche puede saber de tu contenido, por favor. Gracias. Mira, yo empecé en el 2009 con una idea, ¿no? O sea, con una idea de, para cuando yo cumpliera 50 años, haber leído 1.000.000 de páginas, ¿no? Entonces, mi blog se enfoca no tanto en hacer, reseñas, literarias, sino lo manejo como si fuera digamos, un diario, ¿no? Un diario de la vivencia de leer en la fantasía, de leer en general, ¿no? Y entre eso entra pues todas las cuestiones que hacemos mientras leemos, ¿no? O sea, que es desde dónde comemos, los cafés que son los mejores para leer, las 10.000 listas que siempre tengo, ¿no? De que para mí son interminables, porque más si quiero leer la cantidad que quiero leer, que es 1.000.000 de páginas, ¿no? Ahorita ¿En cuántas vas? Voy en alrededor de 450.000. O sea, me estoy aproximando a la mitad de esto. Lo malo, o lo malo o lo bueno, como lo queramos ver, es que ya no me queda tanto tiempo, ¿no? O sea, ya me quedan alrededor de 9 años para acabarlo. Entonces, si ustedes ven el blog, que ahí está en Lost in a Million Pages en WordPress, así se llama el blog, van a ver, pues, como yo le llamo todas las ideas de contingencia para poder llegar a leer este número de páginas, ¿no? Lo que me da buena fortuna y buena espina es que el año pasado fue un año épico de lectura. O sea, leí alrededor de 65.000 páginas. Es un montón. Y de hecho, en el blog ahorita lo estamos retomando un poco, ¿no? Porque pues ya saben toda esta dinámica nueva que tuvimos. Pero lo estoy retomando y estoy tomando nuevas secciones en el blog para cómo me estoy aproximando a llegar a mi meta y todo ¿Qué eso. lees?
Leo básicamente ficción, o sea, no estoy, soy una persona que consume mucha fantasía porque le gusta mucho, es el género, yo creo que me abrió las puertas, en particular Tolkien, fue el que me abrió las puertas, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Como Gaiman o como Alan Moore, como todos ellos, o sea, son como los que más leía. Pero también leo ficción, ¿no? Por ejemplo, en este momento estoy leyendo 3 libros porque si no, no la puedes hacer de otra manera. Este, Acabo de terminar de leer el de Gotrek y Félix, el segundo volumen. Estoy leyendo un libro que es una trilogía de un autor estadounidense que se llama Cormac McCarthy, que es un libro, digamos, como basado aquí en la zona que estamos nosotros ahorita, ¿no? Aquí en esta frontera entre Estados Unidos y México. Y estoy leyendo una colección de Lovecraft para que veamos más o menos La la variedad. variedad, ¿no? Pero además a eso le incluyes un montón de cómics, ¿no? Ajá, sí, cómics, novelas gráficas, mangas. Ahorita este año fue estipulado por mí mismo, ¿no? O sea, porque como yo soy el juez y el verdugo de ese blog, pues dije, este año me quise meter a mangas porque es un género que me gusta, que sé que es muy interesante, que es muy vasto. Es a veces un poco intimidante entrarle porque es tan vasto que no sabes por dónde empezar. Y ahí tomé algunas recomendaciones de algunas otras personas y estoy leyendo bastante, ¿no? De eso, que siempre le mezclo pues otros cómics, ya sí superhéroes, pero ya también alejado un poquito de eso y un poquito más independientes o un poquito más de historias de terror o de este tipo de cosas, ¿no? Básicamente eso es lo que estoy haciendo yo ahorita en el blog. Hay muchos planes y hay muchas cuestiones que a mí me gustaría editar a él, pero a veces el tiempo, ¿no? Entonces, ahorita hay una reconfiguración un poquito de cómo voy a aproximarme a él y estoy metiendo pues nuevas secciones, ¿no? Para que son como de, digamos, actividades que van relacionadas con lo que leo, ¿no? ¿Cuántos años lleva el blog? Lleva desde en WordPress lleva, me parece, desde el 2015. O sea, como blog tiene desde el 2015. 8 años. El proyecto en sí lleva desde el 2009, ¿no? Entonces que ya tenemos, pues vamos para el año 15, ¿no? O sea, más o menos. Y yo leo, como está basado en mi cumpleaños, o sea, cuando cumpla 50 años, o sea, leo un día después de mi cumpleaños empiezo y se acaba el día de mi cumpleaños el año, ¿no? Entonces es como estoy haciendo. De repente hay unas explicaciones en el blog de cómo capturo páginas, o sea, entre páginas leídas netas y páginas, digamos, que ya están registradas, ¿no? O sea, una cosa es lo que leo el día al día, porque pues ahí, como lo acaba de decir Dredd, ¿no? O sea, estos libros de 1000 páginas no los leo en un día, ¿no? O sea, son a veces trabajo de 2 o 3 semanas o más. Entonces, yo todos los días llevo una bitácora de cuánto he leído y luego después se vuelven las páginas registradas, ¿no? Entonces, ahí lo puedes ir viendo. Hay una pequeña explicación de la diferencia en el blog, ¿no? De esto. Entonces, es bastante interesante a veces cómo sube, cómo baja, cómo fluctúa. A veces participamos en maratones de lectura. Lecturas conjuntas. Lecturas conjuntas, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, este año quiero hacer, y lo tengo como muy presente porque el año pasado lo hice, la cuestión del día como hobbit, ¿no? El día de lectura internacional de Tolkien, irse y comer como hobbit y leer como hobbit, o sea... Y fumar y tomar cerveza como hobbit, ¿no? Entonces, es interesante, creo que eso también sería como parte del proyecto de esta vivencia, ¿no? De como les digo, es más un diario que una de crítica, ¿no? O sea... Mira, de hecho, tengo para contarles que mi proyecto personal de blog justamente sucedió con la pandemia. Yo he sido un lector también toda la vida por dos condiciones, por la personal y por la laboral. En mi trabajo he tenido que leer un montón de cosas de ciencias sociales y de cosas relacionadas con mi disciplina, pero siempre, toda la vida, desde que tengo memoria, me ha acompañado la literatura de todo tipo. Entonces, un día me encontré con Lost in a Million Pages y me sentí muy inspirado. Entonces, casi que puedo decir que el blog de lo que leemos nace a partir
de la inspiración que el blog que hizo Asriel y que trabaja Asriel generó. La cuestión aquí es que yo dije, pues yo no quiero ponerle límite de lectura ni de tiempo, porque yo creo que la lectura es una cosa que va a ser transversal. Estoy seguro que Carlos, así pase de 1 millón, él va a seguir leyendo. Sí, ahora sí es que hasta donde alcance. Hasta donde te alcance el tiempo, ¿verdad? Ujú. Porque, bueno, creo que esto es algo que hace que nos encontremos también y es que eh, los libros son un viaje, los libros son una forma de transportarse, los libros son otro mundo y en esta idea como que de viajeros terrenales que somos, pues nos gusta estar viajando a raíz de los libros. Entonces, lo que leemos.com es un blog que ya tiene 3 años, lo pueden encontrar también en WordPress y allí yo lo que he construido es también un diario de lectura. Estos dos blogs tienen algo en particular que siempre me ha llamado la atención porque coincidimos en eso sin ponernos de acuerdo. Tenemos una misma visión de los libros. Hay muchos blogs y muchos podcasts y muchas booktubers que siempre están haciendo reseñas de los libros y calificando los libros, diciendo si son buenos, si son malos. Yo en particular soy de la idea de que hay una lectura para cada persona, entonces realmente no se puede calificar un libro como tal. No. Nunca me ha parecido No, como a mí adecuado. tampoco. Creo, Y en creo eso que es una particularidad tuya, que es más la vivencia del libro, ¿no? así es. Entonces, yo lo que hago en mi blog es justamente decir qué me pasó leyendo el libro. Y cuando uno ¿Qué te lee, pareció? se transporta, un libro te puede traer un recuerdo de algo que viviste, un libro te hace pensar en alguien, un libro menciona una canción que tú escuchaste en algún momento, entonces te transportas a ese momento de la última vez donde escuchaste esa canción. Entonces, lo que yo escribo en el blog justamente es eso, una vivencia personal a la que me llevó la lectura. Ujú. Y esto tiene básicamente como significado que es un diario personal. O sea, yo me sueño en algún momento, no sé, en 50 años, si llego hasta allá, ¿verdad? Releer un poco lo que pensaba a mis 40 años, ¿no? Y esto, eso por un lado. Y por otro, si alguien está interesado en conocerme, pues creo que sería muy valioso que más que conocerme, que puedo ser un tipo simple y puedo no gustar lo que sea, que me conozca a partir de lo que leo. Entonces el blog termina siendo una invitación a la lectura. Yo creo que ambos blogs coinciden en esto, son como decirle a la gente, oye, léete esto, lee algo de A ver esto, qué te parece. te puede gustar, te puede no O no, gustarte, ¿verdad? ¿verdad? Pero estos blogs terminan siendo una invitación. Yo te puedo hacer una pregunta sobre tu blog. Tú, o sea, como yo dije, ¿no? O sea, a mí hubo estos libros que me guiaron hacia la necesidad de buscar más la lectura. ¿Tú qué sientes? O sea, que hay un libro que haya sido el parteaguas de haberte enamorado de leer. Sí, sí. Yo creo que mi primer gran autor fue Antoine de Saint-Exupéry, Mm. el autor de El El Principito, Principito. aunque El Ujú. Principito es la obra suya que menos me gusta. Sí, que es muy icónica, ¿no? Claro. Es icónica, es muy linda, pero cuando yo leí a Exupéry a los 10 años, o sea, hace 30 años, este, me encontré con una obra tan humana, tan sensible, esta idea de el escritor aviador que conoce. Entonces, hay, por ejemplo, un libro de él que se llama Correo del Sur, Mm. donde él cuenta toda su experiencia como piloto Aviador, claro, ¿no? aviador y que transportaba el correo y cómo conoce la Argentina y la Patagonia a partir de esto. Es maravilloso. Y hay una novela también preciosa que se llama Ciudadela. Entonces, creo que, bueno, yo leo desde muy pequeño, pero cuando conocí la literatura de Exupéry me sentí enamorado de leer. Sí, fueron libros que realmente me cautivaron y por supuesto después de eso pasé por una cantidad de autores y he pasado por una cantidad de autores. Mi primera gran experiencia con la fantasía fue Julio Verne, por ejemplo, Sí, y la ciencia ficción. Yo creo que todos los que hemos leído fantasía empezamos por ahí.
y yo a Julio Verne lo leí a los 9, de los 9 a los 13 años, Sí, leí que es casi como, toda su que es obra. muy clásico entrarle en Así es. esa época, ¿no? Y definitivamente me enamoré de la fantasía cuando llegué a Tolkien. Tolkien llegué a los 15 años. Más o menos, un De hecho, poquito. tengo que confesarte que nunca había tenido un libro de Tolkien. Hasta recientemente. Hasta la pasada feria del libro en Guadalajara compré eh, todos los libros de Tolkien, una edición de pasta dura muy bonita, por cierto. Después se las muestro. Pero siempre leía Tolkien en bibliotecas. Este lugar que hoy por hoy cada vez es como más desvalorado, al Ujú. que cada vez asistimos menos. En las bibliotecas conocí a Tolkien justamente buscando Que leer, ¿no? fantasía, buscando qué leer. Alguien me dijo, léete esto, y el primer libro de Tolkien que leí fue El Hobbit, y me enamoré por completo. Entonces ahí la fantasía se afianzó en mí como lector, y desde eso leo mucha fantasía y ciencia ficción. Que de hecho, pues por ejemplo, a nosotros que como la vivencia es un poquito diferente de cómo crecimos, ¿no? En el entorno que Así crecimos, es. este, yo estando aquí en la frontera, ¿no? Teniendo esta conexión hacia Estados Unidos, para mí fue como esta cuestión de, ok, ¿dónde están acomodados los libros de Tolkien? Están aquí en esa sección, que es la sección de fantasía. Entonces te ibas y les digo, es algo bien simplista, pero es algo que creo que nos ha pasado a varios que entramos a este mundo, ¿no? Sobre todo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita el arte de la portada de Gotek y Félix, ¿no? O sea, que usan estos artistas y ves estos personajes pero exuberantes, ¿no? Entonces a mí me pasó de cómo fui emigrando hacia más fantasía, es ir a la librería en Estados Unidos, o sea, del Claro. lado americano, norteamericano, perdón, y ver dónde estaba Tolkien y lo que estaba alrededor de él, ¿no? Y al principio, o sea, siendo bastante joven, o sea, lo que más te llamaba la atención eran las portadas. Entonces decías, a ver, ¿qué es esto? Ya después empiezas a encontrar, porque digo, el internet no estaba tan vasto como es ahora, que ahora pues es una chulada porque te metes y buscas todas las conexiones que pueden haber de este tipo de libros. Y entonces, y yo veía eso, ¿no? Entonces veías las reseñas que tenía el libro, ¿no? Que decía, tal autor dice que tal, este libro es tal cosa, ¿no? Entonces ahí te ibas uniendo, ¿no? Para mí esa fue como la exploración a través de las librerías en Estados Unidos, ¿no? Y fue como llegué a crecer tanto en leer fantasía, Por ¿no? ejemplo, en mi caso, en Colombia, en los 80 y en los 90, el acceso a libros especializados era muy difícil, No, muy difícil. y aparte creo que es un mercado nuevo. De hecho, la fantasía es un mercado sumamente Por nuevo. un lado sí, pero también hablamos de el tema de comercialización. Hace un momento lo dijimos, Gotrek y Félix no estaban en este continente Hasta publicados hace... impresos Ujú. hasta hace un año que lo trajo Planeta. Entonces siempre hemos estado como un poco atrás Exacto. en nuestros países. Eh, Cosa increíble y que traeremos aquí. Tenemos en nuestros países grandes escritores de fantasía, Sí, que... maravillosos, pero esta gran fantasía, porque, bueno, hay varios tipos de fantasía, ¿no? Claro. Una fantasía es la de Tolkien, otra fantasía es la de Neil Gaiman, ¿no? O Ujú. sea, son tipos de fantasías distintas, y aquí hablaremos muy seguramente de todas ellas, más de la ciencia ficción en algún momento. Que de hecho esa es como también una de las cuestiones que queríamos nosotros explorar, ¿no? Encontrar libros que pudiéramos, decir, compartir, pero también como estas experiencias nuevas, ¿no? Que hemos visto que también en Latinoamérica y en otros, países también de habla hispana, hay grandes escritores que están haciendo cosas y que a lo mejor no nos pasan ni por el radar, ¿no? Pero ahora gracias a estos algoritmos que vemos cuando compramos libros, de repente salen algunos y suena interesante, ¿no? Entonces, creo que la exploración de este blog de este podcast y de los blogs de los dos, es encontrar estas cosas que nos gustaron y que a lo mejor las podamos buscar en otras sensibilidades como son las de nuestra misma lengua y las de nuestros mismos contextos, ¿no? O sea, creo que eso es interesante. Antes de empezar ahora sí a hablar de Gotrek y Félix, yo quiero cerrar la presentación de mi propia introducción o de mi propio proyecto con algo. El blog sigue estando vigente, sigo escribiendo en él. Cada que termino Ujú. un libro, hago una entrada sobre ese libro. Pero yo decidí el año pasado empezar un proyecto de podcast. Y justamente
esta experiencia que ustedes están viendo es una completa experiencia homemade, o sea, esto es completamente amateur. Grabamos por nuestra cuenta, audio, video, editamos muy pobremente porque la idea es que también sea muy natural, así que si se encuentran algún error en el audio, en el video, es porque, o incluso en lo que hablamos, ¿no? Porque es completamente natural, esto no está, digamos, preparado con anticipación. Entonces yo empecé un podcast que se llama igual que el blog, loqueleemos.com, lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Y llevo 6 meses insistiéndole a Carlos de que, bueno, cuando nos juntamos y hablamos de algo que nos interese. Llegó un momento en que él dijo, bueno, vamos a hacerlo desde un universo que sea nuevo para ambos. Perfectamente pudimos haber iniciado con Tolkien, pero dijimos, no, algo nuevo. La propuesta de Carlos fue algo nuevo, trae la idea de Warhammer Fantasy y empezamos con Gotrek y Félix, y entonces por eso hoy nuestro primer episodio de lanzamiento de Estrellas y Dragones es el Warhammer, en las crónicas de Warhammer, el primer ómnibus de Gotrek y Félix de William King, y con esto damos por inaugurada nuestra nueva travesía, ¿no? Y si me permites, más o menos para entender qué es como este universo, cuando abres las primeras hojas o mueves en el Kindle las primeras hojas, la descripción del mundo de Warhammer Fantasy nos dice: esta es una época oscura, una época sangrienta, una época de demonios y de brujería. Es una época de luchas y muertes y del fin del mundo. En medio de todo el fuego, las llamas y la furia, también es una época de poderosos héroes, de intrépidas gestas y extraordinaria valentía. En el corazón del viejo mundo se extiende el imperio, el más grande y poderoso de todos los reinos humanos, célebre por sus ingenieros, hechiceros, comerciantes y soldados. Es un territorio de montañas imponentes, ríos caudalosos, bosques tenebrosos y grandes ciudades. Y desde su trono de Altdorf, la reina el emperador Karl Franz, sagrado descendiente de Sigmar, el fundador de estos territorios y portador del martillo de guerra mágico. Pero estos tiempos están lejanos de ser civilizados. A lo largo y a lo ancho del viejo mundo, desde los caballerescos palacios de Bretonia hasta la gélida Kislev en el extremo septentrional, suena el fragor de la guerra. En las altísimas montañas del fin del mundo, las tribus de orcos se agrupan para lanzar un nuevo ataque. Bandidos y renegados arrasan las convulsas tierras meridionales de los reinos fronterizos. Corren rumores de que los Skavens, hombres rata, emergen de las cloacas y de pantanos de todo el territorio. Y desde los desérticos territorios del norte acecha la perpetua amenaza del caos, de demonios y de hombres bestias corrompidos por los repulsivos poderes de los dioses oscuros. El momento de la batalla se aproxima y el imperio necesita héroes ahora más que nunca. Esta es la introducción inicial que describe en general el mundo donde está centrado las crónicas de Warhammer y especialmente las de Gotrek y Félix. Pero hay unas cosas interesantes que mencionar aquí al respecto de esto. Por ejemplo, si alguien estuviese interesado en conocer los orígenes del Warhammer Fantasy, lo que puede hacer es leer toda una serie de novelas que están relacionadas con los años de Sigmar. Ajá. Si bien lo escucharon, Sigmar es como uno de los grandes primeros héroes. De hecho, en la época de Gotrek y Félix, el emperador Karl Franz es heredero de Sigmar, que era como un dios que se humanizó, y ahí empieza toda la historia pues de Warhammer Fantasy. Por ejemplo, podemos suponer un poquito la cronología, que es algo que se me hace súper interesante del libro. Creo que poner un poquito de contexto ahorita de los personajes, pero se supone que nosotros ahorita donde entramos en la época es el año 2505, sí, algo así. En el 2500 y tanto, sí. Algo así. Entonces, si tú te vas a la cronología, hay hasta el año menos 100.000, ¿no? O sea, que sería como estas épocas, hiciste el símil, ¿no? Del Silmarillion con el Hobbit, ¿no? Sí. O sea, más o menos andamos en una distancia de eso, ¿no? La otra cosa que podemos ver es, hay una conformación de los reinos, ¿no? Y dentro de estos reinos hay, como en todas las historias de fantasía, diferentes, digamos, actores que están haciendo cosas, ¿no? El eje siguen siendo muy similar a Tolkien, los humanos, ¿no? O sea, de hecho hay una cuestión que a mí se me hizo muy particular de cómo manejan a los elfos, ¿no? Y a los enanos. Es
muy particular digamos, del mundo, porque es algo que tú pensarías, entras a este mundo épico, a este mundo donde hay una repetición de ciertas especies como en otras fantasías, o de otros pueblos generales, pero no están manejados de la misma manera. No sé tú qué opinaste de eso. Mira, a mí esto me parece súper clave, porque digamos que existen estas especies, por no llamarla de otra forma, estas razas. Estas razas, Digo especies en Warhammer distinto a razas porque aparecen otras muy particulares. sí, así es. Por ejemplo, los entes del caos, que uno no sabe qué pueden ser. Es una variedad de cosas muy particular. Estas razas o especies las vemos en distintos universos de fantasía. Por ejemplo, eh, en Tolkien tienen una característica, tienen una forma, ¿no? Conocemos a los elfos como estas figuras esbeltas, atléticas, Enteras, ¿no? sí, casi que no caminan, sino que casi que flotan, Así ¿no? es. Los enanos siempre recios. Fíjate que la más común siempre es la de los enanos, Enanos. se mantiene en casi todos los universos Así es. literarios de fantasía, se mantienen. Ojo, esta fantasía es fantasía épica. Así es. Esto es muy importante, fantasía épica o alta fantasía. Y hace rato decía que muy distinta a la fantasía de Neil Gaiman, que también podrá traer o hablar de elfos en algún momento, pero no está No es la hablando misma. del mismo tipo de personaje. Entonces, eso es Exacto. clave. Pero tenemos otros universos. Tenemos, por ejemplo, el universo de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. Allí también hay unas razas particulares muy diversas. Tenemos Lo del Malazan, por ejemplo, lo de los malasanos, o sea, de Steve de Erickson. Steve Erickson, pero incluso si vamos a una fantasía no épica, pero una fantasía más cercana que también hable de razas, tenemos a J.K. Rowling Ujú. de Harry Potter Así es. y ahí podemos ver qué distinto es un elfo a los elfos de Tolkien, ¿no? Exacto. Entonces, ese piropo que le echaban a uno, los amigos o las amigas lectoras, oye, ¿te pareces a un elfo? Uno ya no sabe cómo tomarlo porque uno tiene que ¿Dónde, no? preguntar de cuáles, ¿no? Sí. Sería más fácil que te dijeran, pareces enano, ¿no? O sea, porque dices, bueno, ya al menos Este se ya, mantiene ya, siempre. ya, ya tengo una Así es. idea, ¿no? A mí una particularidad de esto también que me gusta, pero no está explícitamente en el texto de Gotrek y Félix, es la cuestión de que estamos leyendo como si fuera un libro de historia, ¿no? Sí, sí. O sea, eso se me hace bien interesante, porque sobre todo en las introductorias, y creo que es buen momento de dar como, digamos, contexto de quiénes son los personajes, Gotrek y Félix. Sí, pero antes ver. de que inicies con ese contexto, yo quiero mencionar antes algo que tiene que ver con esta introducción que tú leíste. Sí. Sigmar y la era de Sigmar, digamos que se reconoce como que es un dios que se humaniza y es el que configura como todo el universo del mundo. Pero en estos universos, así como hay fuerzas del bien, hay fuerzas del mal. Y esto pasa en todos. Pasa en el universo tolkiano, pasa en el universo de Robert Jordan, pasa en el universo de Brandon Sanderson. O sea, en todos los universos de fantasía siempre hay como una pugna del bien y del mal. Esto es como una parte esencial de la fantasía épica. Y para el caso de Gotrek y Félix, tenemos 4 grandes dioses del mal. No sé si te acuerdas de quiénes son. Yo me acuerdo ahorita de 2. De Shench, que es como el gran dios malévolo, y de Slanesh, que es el dios como del placer y bueno. Entonces, que son los que más juegan en este primer volumen, ¿no? Así es. Pero lo que quiero decir con esto es que estos dioses y estas fuerzas del caos o del mal vienen acompañando también todo lo positivo y entonces desarrollan toda la historia de este universo. Pero, por ejemplo, que es bien interesante eso que dices, porque a diferencia de otras fantasías que hemos visto, que hay esta dualidad tan fuerte entre el bien y el mal, entonces es como que es muy fácil sacar quiénes son los malos, ¿no? Porque se ven de X manera o de Y manera, así, o sea, que es algo que me gustó y que se me hizo muy interesante. Sobre todo más adelante cuando se vean los agentes del caos, empiezan a salir de lugares que, de todas partes. Que ni te esperas, ¿no? Y que eso se me hace bien interesante porque no hay como una tipificación del mal, ¿no? O sea, tú puedes como meterte al mal, o sea, como ser parte o ser acólito del caos, que en este caso es como es representado, ¿no? O sea,
el caos es lo que representa como el mal y no es tanto como esta fuerza oscura absoluta, ¿no? Sino es como esta fuerza que viene a desestabilizar las cosas, ¿no? Bueno, A cambiarlas, ¿no? te propongo ahora que sí empecemos con la descripción. Vale. Tenemos dos personajes. ¿A cuál Vale. quieres presentar? Yo creo al que tenemos primero, ¿no? Vamos a ver a... Pásate de la pantalla. Okay. Aquí a este señor, ¿no? Ah, ahí está. A ese señor que tenemos ahí. Que es Gotrek Gordinson. ¿Sí? Que es un matador, les dicen, ¿no? O yo siento que ahí la cuestión un poquito de la traducción, porque las novelas están originalmente escritas en inglés, y es como, digamos, de un gremio que se llaman Slayers en inglés, ¿no? Que son como cazadores, ¿no? O sea, sería más como el término, pero en el término que manejan en el libro, pues es un matador. Un matador. ¿No? Que a mí es algo que se me hace muy, muy particular y viene desde el apellido de Gotrek, ¿no? Gotrek se apellida Gudmundsson. Que yo siento que él tiene mucho como símil a las cuestiones de los vikingos, ¿no? De la idea nórdica del héroe. Y él es... porque como un berserker, ¿no? Como un berserker, ¿sí? ¿Y qué está buscando él? Está buscando morirse. Que es algo que tú dices que en la primera página de un libro, que después dices, hay probablemente 8,000 o 10,000 páginas de esta historia, que lo primero que te digan es que este canijo lo que quiere es morirse. Me hace pensar en los vikingos y me hace pensar en la idea del Valhalla, ¿no? O sea, ahora vamos a hablar el por qué eso. Pero se me hace muy interesante. Como lo ven, o sea, es un enano sumamente punk, ¿no? O sea, tiene muy poca paciencia para las cosas y por lo mismo hace que sea un personaje sumamente interesante de ver porque tiene un ímpetu muy fuerte hacia la batalla, pero a la vez sigue teniendo esta cuestión de los enanos, ¿no? Que es como una cuestión del honor y de la amistad, pero súper fuerte, ¿no? Hacia la gente que es parte de su séquito, ¿no? De su pequeño círculo, porque además... Súper pequeño. Yo creo que nadie es amigo de Gotrek. O sea, no. como en la primera lectura que uno hace de él, uno lee que este es un enano que detesta a todo el mundo. Sí. ¿No? Eso es bien curioso. Ahora vamos a pasar con nuestro segundo personaje. A este lo voy a presentar yo, que es Felix Jaeger. Felix Jaeger es un humano nacido en Aldorf, en la capital del imperio. Y es muy particular porque aquí lo ven en esta imagen con dos espadas y muy aguerrido, con cota de malla, con capa. Pero el tipo era un poeta. O sea, originalmente lo que es Félix es un escritor, un poeta. Era un académico, estaba en la universidad y un día se encuentra con un duelo de honor y es expulsado de la escuela. Él termina asesinando a un compañero suyo por honor, creo que era un tema de faldas, un lío de faldas. Y allí empieza a conocer como las dificultades o las complejidades de la esencia humana como especie. O sea, cómo un hombre puede estar tan lejos y tan cerca del bien y del mal. O sea, como que el hombre está siempre como en esta dualidad de que puede ser bueno o puede ser malo a partir de un simple acto, a partir de una decisión. Y esto, lo interesante es que cuando uno empieza el libro, resulta que estos dos ya van juntos. Así es. Entonces, el motivo por el que van juntos, para empezar un poco como con esta introducción, vamos a intentar no hacer muchos spoilers, simplemente vamos a introducir de qué se trata esto. Es que una vez en Aldorf, Félix está, no sé haciendo qué, en una revuelta ciudadana reclamando algo a los agentes del imperio, y la policía o los agentes del imperio quieren acabar con esta revolución, o sea, como si fuera un sindicato, ¿no? Y hay un tropel, hay una pelea allí, y de casualidad por ahí está Gotrek, en Aldorf, en la ciudad del imperio. Félix queda atrapado como debajo de una carroza o algo así, y básicamente Gotrek con su fuerza descomunal, es un enano pero tiene una fuerza descomunal, lo salva. Y pues ahí... Se van de copas
y termina jurándole lealtad eterna y termina jurándole a Gotrek que gracias a salvarle la vida y a conocer su historia, porque Gotrek le cuenta su historia, cosa que nosotros no sabemos cuál es la historia todavía de Gotrek. La verdad no. O sea, llevamos O sea, 2 libros y no sabemos por qué es un matador. Ahorita explicamos qué significa ser matador. Gotrek le dice, yo estoy buscando morir, porque morir es una forma de pagar, de expugnar, sí, de pagar por algo malo que hice. No sabemos todavía qué fue lo que hizo. Sí, a ver si más adelante es... Esperamos en algún momento saberlo. Y entonces Félix, en contraprestación por haber sido salvado, le dice, pues yo te voy a acompañar y voy a escribir tu historia. O sea, voy a escribir un diario sobre cómo vas a morir y cómo mueres épicamente. Entonces tenemos a un poeta que acompaña a un guerrero, a un slayer, a un matador, en las más increíbles aventuras que existen. Por ejemplo, hay algo que es bien interesante cuando empieza en el libro, es siempre que empieza un episodio nuevo o un capítulo nuevo, siempre, era lo que te decía que se me hacía como si fuera un libro de historia, ¿no? Siempre viene una cita de Félix y lo citan de cuándo fue impreso el libro, ¿no? Así es. O sea, fue una cuestión como si estuviéramos leyendo un archivo histórico de la vida de Gotrek, ¿no? Sí, o sea, básicamente estamos leyendo un libro que no fue escrito por William King, sino Por por Felix Jaeger, ¿no? O sea, sí, y es interesante. eso es muy padre. Pero, Sí. por ejemplo, ahorita que decías eso de cómo se posiciona Félix, porque Gotrek se me hace sumamente interesante como personaje, lo es, pero se me hace que Félix, al menos en el primer volumen que ya leímos, tiene una evolución pero impresionante, ¿no? Es tremenda. Yo, por ejemplo, aquí en algunas cuestiones de cómo empieza él a hacer la descripción, ¿no? O sea, él tiene mucho miedo, ¿no? Al principio, sobre todo, o sea, aquí citando un poquito lo que dice, ¿no? Que dice, yo desconocía entonces la laxitud y la arbitrariedad con la que aplicaban los mandatos de la ley. Y lo cierto es que fue verdadera pena que todos estos alguaciles y cazadores de recompensas que ocupaban mi mente no existieran fuera de mi imaginación. O sea, él pensaba que él iba a entrar a un mundo lleno de problemas, lleno de personas que iban tras de ellos, ¿no? Porque igual, siempre se metían en broncas porque pues Gotrek es una persona muy gutural, ¿no? O sea, es una persona que se va a meter en broncas. Lo que a mí me llama mucho la atención es, sobre todo a la mitad del primer volumen, que no vamos a hacer spoilers, pero Gotrek sufre un caso de amnesia, y se le olvida hasta cómo ser Slayer, y ahí es donde empiezas a ver la cuestión de cómo evoluciona Félix, ¿no? O sea, de cómo toma las riendas, y por eso lo ponen tan épico con esas dos espadas ahí, ¿no? Él se va transformando, de un simple escritor y novelista a un personaje que tiene un espíritu que, digamos, se alimenta de lo que ve en Gotrek. Y entonces, con el paso del tiempo y de la historia, vemos a Félix no solamente como un escritor, sino también como un gran guerrero, ¿no? Y así empieza a ser visto por todos los otros personajes, aunque él ni siquiera se siente así, él siempre tiene temor, él agarra una espada y dice, me van a matar, voy a morir aquí en esta pelea, pero termina siendo un personaje muy épico, ¿no? Y conforme nos vamos o sea, acercando al final del libro, ¿no? O sea, que ahí es donde entra ya al último, lo del caos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de otro personaje que como antagonista a mí me ha fascinado, no sé a ti, pero nomás me gustaría como esta cuestión, digo, vamos a tratar de no hacer spoilers, ¿verdad? Pero van hacia buscar un desierto donde le llaman básicamente el desierto del caos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se aproximan a él, hay una frase que a mí me gustó mucho en el libro que dice esto, ¿no? Dice, además tuvo que reconocer que una parte de él tal vez quería seguir adelante pese a todo, ver aquellas nuevas tierras, averiguar cómo acababa todo, medir su valentía ante un desierto que provocaba incluso la consternación del mismo Gotrek. Esto es fabuloso que lo Por- menciones. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando no de un guerrero, Así es, sino de un aventurero. así es. O sea, el espíritu de Félix se mueve por la aventura. ¿La aventura qué es? Es conocimiento, es conocer. Exacto. Entonces, vas
al lado de un güey que te llega a la cintura y que nada lo derrota. O sea, puedes ir tranquilo porque tienes quien te defienda, digamos, Ujú. y te das el gusto de conocer el mundo, de aventurarse en un mundo que no conoces por más miedo que te produzca, tienes como una motivación para hacerlo, además de estar amarrado por juramento y honor Exacto. a acompañarlo. Entonces termina metido en un montón de partes donde él no debe ser. Una de estas búsquedas en este desierto es una antigua ciudad enana que se llama Karak Dum, Caramba. Ujú. que fue destruida por el caos 200 años antes. Que no Des- spoiler, sí, pero fue destruida, pero a la que ningún humano nunca entró. Y entonces, en uno de esos episodios de búsqueda de la ciudad, mira para todos lados y está en Karak Dun. Entonces se convierte en algo como muy relevante que ujú, un humano haya pisado Karak Dun así estuviera destruida, porque nunca nadie lo había hecho. no había Entonces hecho. Ujú. empieza él a tener, a ser reconocido hasta por el propio Gotrek y una serie de otros personajes de otras razas, de otros pueblos, los Kislevitas, los enanos y demás, como una persona importante. O sea, no es cualquier escritorcillo por ahí, cualquier No. poeta, no, Ujú. empieza a ser reconocido y sobre todo por el antagonista del que vamos a hablar. Antes de hablar de ese último personaje, recuérdame por favor las tres partes del libro. Que es mata trolls, Mata trolls. mata scavens Ajá. y mata demonios. Listo. Mata Scavens es fundamental para entender a este siguiente personaje que le vamos a mostrar a ustedes Que es, ahorita. que es, yo creo como antagonista, o sea, a mí la verdad, tenía mucho tiempo que un villano Sí, está no era increíble. tan bueno, o sea, desde lo que lo motiva, ¿no? O sea, desde lo que lo motiva hasta el mismo diseño del personaje, ¿no? No sé si, pues él es de la raza de los Skaven, que son, pues, los hombres rata, Los ¿no? hombres rata. Esto es increíble porque además aquí coincidimos sin querer queriendo. O sea, a lo largo del libro, Félix y Gotrek pelean con trolls en este ómnibus, pelean con demonios Así y es. pelean con scavens. Ujú. Y en una de esas que estábamos leyendo, le escribo a Carlos, oye, ¿a poco Vicente Gristancuol, que es el nombre de este personaje, Ujú. no es el mejor villano de toda la historia? ¿O no es tan importante como personaje como Gotrek y Félix? Y coincidimos en que así era. O sea, eso nos sorprendió mucho porque si bien es un villano, si bien es un antagonista, la importancia narrativa en todo, bueno, en este libro, a partir de Mata Scavens, es que empieza a A aparecer. aparecer. Pero, por ejemplo, ahora en el segundo ha trascendido al segundo volumen y es un personaje fundamental del segundo volumen, ¿no? Sí, Entonces, que es un vidente gris, ¿no? Que es, digamos, como el equivalente a un chamán, ¿no? O sea, algo así. Tiene ciertos poderes, de magia que están sentados en el caos, ¿no? Y que él sigue supuestamente los deseos de la gran rata cornuda, ¿no? sí, hay algo que mencionar aquí acerca de el caos. El caos tiene una forma de materialización, Ujú. que es la piedra de la disformidad. Mirad. La piedra de la disformidad es, ¿cómo decirlo? Una droga, por no llamarlo de otra manera, Sí, que a quien la consume eh, empieza a apoderarse de ese ser. O sea, la piedra de la disformidad puede ser consumida por cualquier especie, por humanos, por elfos, por enanos, y esta piedra de la disformidad en los Skaven particularmente los hace más malos de lo que son. O sea, ya tiene una naturaleza como en contra de las otras especies. Entonces, al consumir la piedra de la disformidad, esto les genera más maldad. Y en vidente gris tan cual, ¿qué es un vidente gris? Un vidente gris sería, en los Scavens, sería lo que de alguna manera le pasa a Gotrek en los enanos. Enanos hay de todo tipo, exacto. ¿verdad? Hay Ujú. forjadores, hay herreros, Hay son ingenieros. como clases, ¿no? Clases o tipologías dentro de la raza. El Slayer o el matador es un enano que se autoflagela por algo que cometió y entonces tiene dos opciones: morir sin pena ni gloria o convertirse en matador buscando una muerte digna que lo lleve a resarcir
el error que cometió en vida. Esto tiene mucho que ver con esta idea vikinga del Valhalla, ¿no? De soy guerrero, moriré peleando, moriré en batalla para llegar y sentarme con Odín y los dioses en el Valhalla. Esto Que tiene esto es... mucha relación, es muy interesante. En el caso de Tanquol, él es un vidente gris, entonces hay muchos tipos de Skavens, pero el vidente gris es un tipo, tú dijiste chamán, a mí me parece más un tipo de brujo, pero está relacionada a ambas cosas, ¿no? Y como vidente, tiene el poder de la premonición, tiene el poder de ver como, de predecir cosas, pero aparte de todo, puede utilizar la brujería como poder, ¿no? Sí. Teletransportarse, lanzar hechizos. Entonces es un personaje muy, muy particular. Que de hecho ese era el, perdón, la gran rata cornuda es otro de los dioses Así del es, caos, del caos. que era de los que nos faltaba Así como, es. como mencionar, ¿no? A mí en lo particular, creo que, y más que nada como para ir como englobando y cerrando un poquito la idea de este primer volumen, es, para mí es como poner primero un warning ahí, ¿no? O sea, que ojo que cuando lo empiezas a leer, se empieza a sentir como historias cortas, ¿no? Al principio lo Así sientes es. mucho como estos pequeños cuentos Que cada de capítulo está separado, que está sí. separado, ¿no? Pero después, creo que al final del primero del Matatrolls ya se conforma como una historia lineal y en el Matascavens pues se continúa con esa idea de estos capítulos que va siendo una historia lineal, ¿no? De hecho, el segundo volumen que estamos leyendo, el segundo ómnibus, justamente empieza en donde termina el ómnibus uno. Exactamente, y es hacia donde vamos. Y más adelante, que es algo que se me hace muy particular de esta misma cuestión de estos mundos, que no le tienen miedo, ¿no? O sea, yo me recordó mucho, porque ahora que tuvimos la sesión esta de juego de Dungeons and Dragons, de estar en este contexto de fantasía y empezar a meter otros personajes, ¿no? Como los vampiros, por ejemplo, Y los hombres y lobo, los hombres que lobo. eso no sucede en otros universos. No, En Warhammer es múltiple exacto. la variedad de seres, de entes vivos que aparecen, ¿no? Y que hacen parte, ¿no? De la historia de este universo, porque digamos que los otros mundos en eso se mantienen siempre como muy dentro de lo clásico, los otros universos literarios como el de Tolkien Ujú, o el de Robert Jordan se mantienen con una estructura de razas muy clara, ¿no? súper claro. Cinco grandes razas. En Warhammer hay cada vez aparecen más y más especies y más formas de vida particulares. Ujú. En el segundo volumen que estamos leyendo, no vamos a adelantar el segundo episodio del podcast, pero aparecen hombres lobo y aparecen vampiros dentro de lo que ya tienes, que son orcos, elfos y demás. Pero lo curioso es que todo esto tiene una relación muy poderosa con este gran, digamos, con este gran elemento que amalgama a todo el universo, que es esa lucha entre el bien y el mal, el bien y el caos, y el tema de la piedra de disformidad. Mira, La piedra de ujú, disformidad juega un papel fundamental en la estructura no solamente de Warhammer Fantasy, sino de Warhammer 40.000. O sea, 40.000 años en el futuro, sigue. volvemos a encontrar a la piedra de la disformidad y a los grandes dioses del caos. Y esto es, o sea, impactante porque hace que la comprensión de este universo literario sea muy difícil por su vastedad. Es muy grande. Exacto, y por lo que vimos, ¿no? De que hay tantos volúmenes por leer y todos están o sea, conectados, pero también lo interesante del universo es que no necesariamente tienes que leer todo, ¿sí? O sea, pero vas a encontrar cuestiones como de esta reverberancia de las ideas o sobre todo de los dioses como unidades que están siempre presentes, no importa hacia dónde se mueva la cronología, ¿no? Esto es como de la cuestión de base de la creación y por eso lo hace un universo tan interesante, ¿no? O sea, tan bueno para meterse a leerlo. Hay una última recomendación que yo quiero hacer ya para cerrar nuestro episodio de lanzamiento. Este, si quieres leer algo entretenido, si quieres leer algo que es muy distinto a todo lo que te encuentras en cualquier parte,
De hecho, incluso si eres fanático de la fantasía épica, pero no quieres leer algo que se mantenga como en estas estructuras tan estrictas Ujú. de estos universos planteados por Robert Jordan y Tolkien, que son maravillosos, pero son muy Son estrictos, más rígidos. Ajá. creo que leer Gotrek y Félix es un camino muy interesante porque además lo que lees es divertido. Muy divertido, Por muy ejemplo, dinámico. en Tolkien sucede que hay mucho drama, o sea, uno llega a la acción, ¿verdad? Uno llega a la pelea, a la batalla, a la gran guerra, pero después de haber pasado por toda una estructura dramática, incluso casi shakespeariana, hay libros, por ejemplo, la caída de Gondolin de Tolkien, es un drama Ujú. shakespeariano, ¿no? O sea, aquí no, aquí la cosa en este universo de Warhammer es muy distinta. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la base de esto es el juego, Exacto. ¿verdad? Game Workshop hizo un juego de mesa. Y estos universos literarios lo que hacen es alimentar la posibilidad de este universo de juego. Entonces, leer Tolkien y Félix, perdón, Gotrek y Félix, es supremamente divertido. Uno Sumamente. en cada página se encuentra cosas que más te invitan a la lectura. Ujú. Entonces, quiero hacer esa última recomendación a quienes nos escuchan. Si se pueden atrever a leer algo como Gotrek y Félix, les aseguro que se van a divertir montones leyéndolo. Sí, y que no les intimide la volumetría de El las tamaño, historias. No, o sí, sea, en realidad no es un impedimento porque, como ya lo dijiste, es una escritura muy dinámica, muy rápida. Hay momentos que yo creo que están muy manejados por William King de armar el drama para que nosotros nos importen los personajes y sea interesante el ver qué sigue, ¿no? Pero están muy bien manejados y no son como la base de la historia. La base de la historia es la aventura que están teniendo, que están así yendo y es. que constantemente está este movimiento, ¿no? Y Está cambiando, sí. entonces, es interesante porque lo que pasa es que no la sientes como una historia hueca, porque te empieza a preocupar lo que sigue para el personaje, ¿no? Y eso está muy bien manejado en estos, digamos, en estos momentos de silencio, de generar el drama y de generar como la cuestión de que nos importa el personaje. Pero la gran mayoría del texto es sumamente dinámico, sumamente divertido. A la gente que le gustan los videojuegos, de hecho que hay también videojuegos De de Warhammer. Warhammer, es como una novela perfecta para leer porque van a sentir mucho cómo están estructurados los videojuegos, ¿no? Así es. Entonces, a mí eso se me hace que es como también esta recomendación. ¿Quieres meterte a la fantasía, a leer, y te gustan mucho los videojuegos, y sobre todo en esta vena que son de fantasía? Creo que aquí este es un lugar perfecto para empezar. Y bueno, yo creo que con eso podemos cerrar nuestro primer Me episodio. parece perfecto. Asriel, muchas gracias Es por un honor y un seguir placer estar aquí. este proyecto, por animarte a hacerlo. Esperemos que podamos grabar muchos episodios Esperemos que sobre sí. fantasía y ciencia ficción. Todavía no tenemos clara la periodicidad de del material que saquemos. Esperamos sacar al menos un episodio mensual. Ujú. Así, esa es la idea. Ese es un objetivo. Lo que pasa es que muchas veces estos libros son tan grandes que tal vez no los podamos terminar en un mes, pero muy seguramente lo que vamos a hacer es introducir cosas. Por ejemplo, hoy hablamos de Gotrek y Félix, tal vez en el próximo episodio traigamos un cómic, por ejemplo, como lectura intermedia, mientras Ujú. terminamos otro volumen de la fantasía épica. Entonces vamos a intentar hacer algo muy dinámico, muy variado. Esperemos que esto le guste a las personas que nos lleguen a escuchar. De nuevo, los invitamos a que sigan este podcast denominado Estrellas y Dragones y que nos sigan individualmente al blog de Lost in a Million Pages y Y el podcast y el blog de leemos.com. loqueleemos.com. Así es. A los que nos escuchen, les agradecemos por darnos una oportunidad Muchas de estar con gracias. ustedes Ujú. y pues esperamos escucharnos y vernos de nuevo muy pronto. Gracias. Hasta luego.